Muy buenas, muchachas. Hoy vamos a ver unos temas que nos quedan pendientes. Recordemos que lo primero que estudiamos se relacionaba con la lingüística, los conceptos propios de la disciplina a la cual nos estamos aproximando. Tiene que ver con la lingüística, el estudio, la ciencia que estudia el lenguaje. Eso comprende, que es bastante amplio. El lenguaje entendido, como ya quedó explicado, como esa capacidad de almacenar información y que la procesamos. Como parte del lenguaje está la lengua, bien, pero y además vimos una parte muy importante que es la lingüística estructural. De la lingüística estructural es decir, la que dice, bueno, acá hay que estudiar la lengua. Estamos muy difusos, estamos estudiando, intentando abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso decía Saussure. Saussure no es el padre de la lingüística, Saussure es el padre de la lingüística estructural. Pero en general la lingüística es una disciplina muy amplia. Y bueno, el que implica diferentes tipos de lingüística, la rama de la lingüística, como ya vimos, implica estudiar lingüística, implica un amplio conocimiento de la gramática, que es lo que estamos viendo acá inicialmente con la morfología. Y la sintaxis que vamos a ver después, pero ahora estamos viendo algunas categorías de morfología, que es la parte que se encarga de estudiar desde lo que forman las palabras, que son los morfemas. Las palabras también estudia y estudia su clasificación. Entonces, en resumen, la morfología es el estudio, básicamente el estudio de las palabras, desde cómo se componen internamente las palabras, que es lo que vamos a ver hoy, los procesos de formación de las palabras y además la clasificación de las, de las palabras, ¿verdad? Hay palabras que se utilizan para representar a los objetos, a los animales, a las personas. Ese tipo de palabras se les llama sustantivos. Hay palabras que representan acciones, que son los verbos, y así sucesivamente. Cuando estamos hablando del estudio más pormenorizado, más detallado de las palabras, nos referimos al campo de la morfología. ¿Ok? Morfología. Y, como les decía, se trata de estudiar los diferentes procesos de formación de las palabras. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? A que las palabras no surgen espontáneamente, se van formando. Y, y hay formas de distinguir de qué están hechas las palabras. Desde el punto de vista de la morfología, no, ya no digamos, no es conveniente hablar, bueno, se sabe que de letras, las letras juntas forman sílabas y ahí se juntan las palabras. Pero desde el punto de vista de la morfología, la palabra sílaba no, o la categoría de sílaba ya no va. Se tiene otra categorización. Entonces, es lo que les decía. Comúnmente se les suele conocer a los grupos de letras dentro de una palabra como sílabas, pero desde el plano morfológico, esta unidad mínima se le denomina morfema, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan, para efectos de lo que ustedes deben comprender, a lo que se le llama sílaba desde el punto de vista morfológico, o ya desde lo que vamos a estudiar hoy, se le llama, pues,
morfema. Tiene sus diferencias, por supuesto. Morfema, entonces, pero para que ustedes lo comparen, porque ustedes tengan un punto de comparación, digamos, eh, ya nos vamos a referir ya no a sílabas, sino a morfemas. Vamos a ir viendo los morfemas, ¿verdad? De hecho, que más bien es así, morfema. Lo que uno tenía o tendía a asociar con con las partículas de las palabras, que se le llama sílabas, sería otro tema un poco diferente. Ahora estamos ante morfemas, ¿verdad? A los morfemas se le llama unidades mínimas con significado. Esa es la definición de morfema. Una unidad mínima con significado, una partícula mínima, pequeña, que tiene un significado. ¿Ok? Siempre va a tener un significado. Lo que les decía, la morfología y las combinaciones de los componentes internos de las palabras, así como las diferentes maneras en que las palabras se clasifican. Morfología, estudio de las formas y las combinaciones de los componentes internos de las palabras. O sea, la morfología estudia cómo se componen o cómo se hacen las palabras y además cómo se clasifican, cómo se forman las palabras y cómo se clasifican. Súper claro. Morfología estudia cómo se forman las palabras y cómo se clasifican. Podemos encontrar un tipo de morfema, que es el morfema léxico, que viene siendo la raíz de la palabra. Cuando hablamos de morfema léxico nos referimos a raíz. ¿Qué es la raíz? Es esa partícula que nos da el significado principal, el significado central, lo que se nos viene a la cabeza cuando leemos una palabra. Esa raíz es común a otras palabras diferentes de la misma familia, por ejemplo. Cuando decimos panadería, panadero, panecillo, empanada, nos referimos a que la raíz de todas esas palabras es pan. Ese morfema pan, ¿a qué se refiere? Pan. Refiere al alimento. Uno de una vez, cuando uno escucha la palabra pan, a la cabeza que viene. Eso es muy interesante. La raíz de la palabra nos lleva, nos transporta mentalmente y nos lleva a decir pan. Pero mentalmente nos imaginamos el alimento de una vez. Rosa, decimos rosa, se nos viene a la cabeza la flor. Entonces la raíz es la parte de la palabra que de una vez nos transporta al objeto. La palabra que la raíz es la partícula, el morfema raíz o morfema léxico, que es lo mismo, es la partícula que nos transporta a lo que esa palabra representa. Morfema léxico o morfema raíz es la partícula que nos transporta a lo que esa palabra representa. Por ejemplo, panadero, panecillo. Eso, ero, es otra cosa. Esillo es otra cosa. La raíz, el morfema léxico es pan. Es lo que, la imagen del alimento. Igual casa, casita, casucha. Cuando leemos la de casa, y una vez nos transporta a la idea de ese lugar de habitación que tiene puertas, que tiene ventanas, ¿verdad? La imagen mental. Hay unos morfemas que se llaman morfemas flexivos, que son terminaciones que nos van a dar significados de género, número, persona, tiempo o modo. Veamos acá, esto es para que ustedes tengan esa referencia, es importante. El morfema léxico o el morfema raíz nos da la idea del objeto de una vez, nos transporta a lo que ese objeto representa. Y el morfema flexivo es la particulita que nos dice si ese morfema está en femenino, masculino, singular, plural. Bello. Ya sabemos que la O es el morfema flexivo, la O. ¿Qué nos dice ese morfema flexivo? Que es masculino.
Cuando dice bellos, la O representa el masculino y la S representa el plural. Ahí hay dos morfemas flexivos. Uno que nos dice que es masculino, otro la S que nos dice que es plural. La A en bella. La A que representa el femenino. Y en bellas, la A sigue representando el femenino y la S representa el masculino. Vamos a unos verbos. Verbo amó. La O en amó. Am es la raíz. O es el verbo. La O tildada representa el pretérito perfecto. Y la partícula haré en amaré representa el tiempo futuro. ¿Ok? Entonces vimos esos dos tipos de morfemas. El morfema léxico, que es la raíz de la palabra, y el morfema flexivo, que son particulitas que nos van a dar diferente información, como masculino, femenino, singular, plural. Es para que lo tengan de referencia. No les voy a preguntar, ni es necesario que se aprendan necesariamente, valga la redundancia, que yo los ponga a sacar ahí. Divida la palabra y saque el morfema léxico y los morfemas flexivos. No, eso no. Eso es para que lo tengan de referencia. Hay morfemas derivativos, que son los que nos van a dar otra información. ¿Qué información nos va a dar el morfema derivativo? Si nos da información de tamaño, de importancia, si es desprecio, abundancia. Los morfemas derivativos se les llama morfemas afijos también. Afijos. Y ese tipo de morfema, el morfema derivativo o el morfema afijo, se divide en dos: el prefijo y el sufijo. Entonces, tenemos de nuevo el prefijo, que se colocan delante de la raíz y aportan información o características sobre la misma. Si yo digo exnovia, quiere decir ex es un prefijo, que quiere decir antigüedad, ya no es. Sufijos son las que se colocan después, al final de la palabra o después de la raíz, y aportan información o características sobre la misma. ¿Ven? Entonces, ¿cuáles tipos de morfemas podemos identificar? Primero, morfema léxico o la raíz. Luego, morfemas flexivos, que nos van a dar información sobre la palabra si está en singular, plural, masculino, femenino. Y estos morfemas que son los, ya sea prefijos o sufijos, que son los dos tipos de morfemas derivativos. Entonces hay tres tipos: morfema léxico, morfema flexivo y morfemas derivativos, que se dividen en prefijos y sufijos. A los morfemas derivativos también se les llama afijos. Entonces, ahora ahí yo les adjunté en Moodle y en Teams, pues voy a juntarles una lista de los principales, tanto prefijos como sufijos, que sí tienen que tener un mínimo conocimiento. Entonces, hay palabras, y ahora sí entramos de lleno a analizar los procesos de formación de palabras. Pues hay palabras que se les llama palabras primitivas, porque no tienen ni prefijos ni sufijos. Son las palabras originales del idioma, ¿verdad? ¿Como cuáles? Casa, carro, mesa, silla, miel, sol, avión. ¿Por qué es una primitiva? ¿Por qué casa es una primitiva? Porque dice casa, no dice casita. Si fuera casita ya no es primitiva. ¿Por qué carro es primitiva? ¿Por qué? Porque no dice carrito o carrote. Si dijera carrito o carrote, no es primitiva. Primitiva es carro. ¿Por qué mesa es primitiva? Porque mesa no tiene ni mesita ni mesota, ¿no? Si fuera mesita y mesota, no sería palabra primitiva. La palabra primitiva es mesa. Silla, miel, sol, avión. Son palabras primitivas. Aquellas palabras originales de un idioma.
No tienen prefijos ni tampoco sufijos. Las palabras onomatopéyicas son aquellas que representan sonidos de animales, objetos. Relinchar. ¿Quién relincha? Es el sonido que, así se le llama el sonido que producen los caballos. Ronronear o ronronea. Así se le llama el sonido que producen los gatos. Rugir o rugido. Así se le llama el sonido que producen los leones. Cacarear. Así se le llama el sonido que producen las gallinas. El balido, que es be, el balido es el sonido, así se le llama el sonido eh, de las ovejas. El gruñido o gruñir, así se le llama el sonido de los cerdos. Chillido o chillar, así se le llama el sonido de los monos. Ladrido de los perros, las vacas mugen, los burros rebuznan. Todas esas son palabras onomatopéyicas. Otro tipo de palabra son las palabras derivadas. Un momento. Ahí me disculpan. Continuamos. Las palabras derivadas son aquellas que tienen al final un sufijo. Es derivada porque tiene el sufijo ita, casucha, casot, caserón. Todas son palabras derivadas porque tienen al final un sufijo. Panadero. Cuando yo le decía que los sufijos o los prefijos dan información, vamos a ver, en el caso de casita, ese sufijo ita nos da información de la casa, cómo es la casa, pequeña. Casucha, cómo es la casa en ucha, fea. Panadero, ese adero en la palabra panadero, ¿qué información nos da? Se refiere a la persona que hace pan, que lo elabora. Estudiantil, nos da información acerca de la... Cuando hablamos de antil, se refiere a... No, il, perdón, ahí el sufijo es il. Ese il, ¿qué información nos da? Nos dice que es una palabra relativa a el estudiante. Es, en sencillez, es, quiere decir algo sencillo. Bilidad, responsabilidad, bilidad. Es un sufijo también. Casita, casucha, panadero, estudiantil, sencillez, responsabilidad. Todas son palabras que al final tienen un sufijo. ¿Ok? Un sufijo. Vamos a ver, no quiere pasar.
Se nos fue momentáneamente y experimentamos unos problemas técnicos, pero ya lo estamos solucionando. Entonces, dice palabras compuestas. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras compuestas? Son aquellas palabras que se forman de diversas maneras. Hay palabras que tienen un prefijo, o sea, que tienen la partícula antes de la raíz, al puro principio. Subcampeón, infinito. ¿Por qué? ¿Cuál es el prefijo ahí? Es in. Desempleo, irracional, anormal, relanzar, vicepresidente. Todas esas palabras que están ahí son compuestas. ¿Por qué? Porque adelante tienen un prefijo. ¿Ok? Adelante tienen un prefijo. Otra forma de compuesta es dos palabras juntas que sacan una nueva, o sea, dos raíces prácticamente. Boca más calle, boca calle, que es como el inicio de una calle. Pasa montañas, nos da pasamontañas. Agrio y dulce nos da agridulce. Para brisas nos da parabrisas. Pasa y manos nos da pasamanos. Palo, piso nos da palo piso. Rojo y negro nos da rojinegro. Es otra forma de palabra compuesta. La primera, como ya vimos, es prefijo más raíz. La otra forma de raíz más raíz. Y la última forma es que tengan todo. Prefijo, raíz, sufijo. A esas se les acostumbraba llamarse parasíntesis y ahora se agrupa en la categoría en la categoría de palabras compuestas. Ahí encontramos desalmado, des, alma, la raíz y ado, el sufijo. En, prefijo, vej, raíz y eset, sufijo. 15, añero. Hay 15 años, 15, año y ero. Desconexión, desconexión, empoderada. Son palabras que en su estructura tienen las tres partes, prefijo, raíz y sufijo. Entonces, las palabras compuestas son aquellas que, por ejemplo, tienen primero un prefijo, luego la palabra o la raíz como tal. Después se puede formar palabras compuestas con raíz más raíz y también prefijo, raíz y sufijo. Entonces, repasando, primero la palabra primitiva, que es la que solo tiene raíz, nada más. Casa es primitiva, no casita, casita no, casa. Es la palabra primitiva, es la palabra original de un idioma. Las palabras onomatopéyicas son aquellas que representan sonidos de animales, de objetos, como ya los vimos. Ronronear, ladrar, son onomatopéyicas. Las palabras derivadas, también sencillas, porque solo hay un tipo de palabra derivada, la que tiene un sufijo al final, casita, casota, casucha. Palabras derivadas. Arenal, arenoso. Y las palabras compuestas son las que tienen un prefijo y una raíz. Son las que se forman mediante dos palabras que se unen y dan una nueva. O si no, las que tienen prefijo, raíz y sufijo. Repasando, la morfología es la parte de la gramática que estudia cómo se forman las palabras y además cómo se clasifican. Y también
Y ahí entrando de lleno a morfología, morfema, que son morfemas, una unidad mínima de significado. Olvidemos lo que es sílaba. Ahora hablamos de, en cuanto a morfología, buscamos morfema. Hay tres tipos de morfemas y ahí más claramente identificables. El primero es el morfema léxico o raíz, que es aquel morfema que de una vez, esa particulita de la palabra que de una vez nos indica a nosotros que la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pronunciamos o cuando leemos una palabra, una, esa particulita, casa en casa, esa casa, y una vez nos lleva a al edificio mentalmente. Entonces, la raíz o el morfema léxico es la partícula que de una vez nos transporta a lo que ese objeto representa, la imagen que ese objeto representa. Está también el morfema flexivo, que es el morfema que nos da información sobre el género, el número de la palabra, y los morfemas derivativos, que son los prefijos y los sufijos. ¿Ok? El prefijo es la particulita que va adelante y el sufijo es la particulita que va al final. Y como ya vimos, hay tengo cuatro procesos de formación de palabras: las palabras primitivas, que son las palabras originarias de un idioma; las palabras onomatopéyicas, que son las que representan sonidos de objetos, de animales; las palabras derivadas, que son las que se forman al final con un sufijo; y las palabras compuestas, que hay tres maneras de formarse. La primera, le agregamos nada más un prefijo a la raíz. Luego, unimos dos raíces o dos palabras para formar una palabra nueva, hacer raíz más raíz. Y después, cuando tienen los tres componentes, prefijo, raíz y sufijo. Espero que hayan entendido. Ahí está el material y si hay dudas me pueden consultar en cualquier momento. Que les vaya muy bien.